debate, polémica, discusión, argumentos y posturas. En la mesa de opinión, Young. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos quienes nos están viendo. Estamos hoy en una noche muy especial, vamos a debatir de varios temas. Hay un fenómeno mundial que está sucediendo políticamente y cada vez más en los últimos años, que es el populismo y cómo estas implicaciones han tenido una repercusión importante a nivel global. Ideas muy distintas, opiniones muy encontradas, se va a armar el debate aquí en la mesa de opinión Young. Y bueno, tenemos acompañantes muy interesantes, como siempre, con nuestra querida dama Daniela González. Gracias, mucho gusto de estar otra vez aquí con ustedes, ya los extrañaba y pues yo creo que hoy sí se va a armar la pelea con Leo. No mía, pero de alguien más. Lo dejo con un ánimo. No, ves que yo no me voy a pelear. Jorge, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Yo también creo que va a haber una buena pelea. Yo me sumo al comentario, no mía, pero pues habrá alguien quien sí se pelee. Mi estimado Samuel García, perdón, Higinio. ¿Cómo te atreves? querido? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta nueva transmisión. Y me da mucho gusto estar con ustedes, compañeros. Así es, el tema yo creo que se presta mucho para debatir. Estamos viendo en el mundo un cambio constante en la política, ya sea de izquierda, de derecha. Entonces se presta muy bien para conocer cuáles son las ideologías del populismo, por qué nace y por qué se aplica. ¿Sale? Buenas noches a todos los que estén acompañándonos a través de atiempo.tv en otra mesa de opinión más. Y yo sí creo que va a haber pelea, pero espero poner de mi granito de arena para que se haga la pelea, poner ahí datos interesantes, opiniones interesantes que puede que a pesar de que muchas personas estén a favor o en contra, pues vamos a sacarle precisamente esos detalles que cada uno de las personas pueda tener para que puedan sacar como que sus opiniones más personales y que a veces pues no queremos como expresar total o que tenemos cierta idea y no sabemos en qué consiste esa misma como argumentación, ¿no? De dónde proviene. Claro. Oigan, a mí con lo que me gustaría empezar, explicarle al público qué es el populismo. Excelente pregunta. Jorge. No, adelante. Ah, yo decía sándwich, que es el historiador. Sí, sándwich. yo la definición, la raíz no la tengo muy bien definida, entonces también a mí me ayudaría. A ver, José. Sí, no, claro, el vamos a comenzar por A ver, definirlo, bueno, ¿no? yo nada más para aclarar como el populismo es un concepto que se enfoca más hacia una práctica política y que empezó a partir del siglo pasado con los partidos políticos, sobre todo en Estados Unidos, el Partido Popular, el Partido del Pueblo, y en Rusia, casi simultáneamente en el siglo XIX empezaron a surgir estos grupos y pues tenían la identidad o la característica de representar directamente al pueblo. Entonces, eso es yo creo que una de las formas más fácil de identificar el populismo es una práctica política que tiene como principal objetivo representar al pueblo y casi siempre en su mayoría de los escenarios tiene un rival a quien tienen que negar, a quien tienen que rechazar, a quien hay que ganarle como tal, y este es pues las élites, la burocracia, el Estado, etcétera. Generalmente pues es la aristocracia, la gente de la clase alta, quienes están pues en contra o impidiendo el desarrollo de la sociedad a través de su pueblo. Yo lo resumiría así. Daniela, ¿una opinión? Mi opinión. ¿Tu opinión, tu definición acerca del populismo? Bueno, concuerdo igual a lo que dice José. Sí, lo más importante es que siempre tienen a alguien contra quien están peleando, ya sea extranjeros, por ejemplo, Donald Trump con todos los latinoamericanos, Andrés Manuel con los fifís, Hitler con los judíos. Entonces, yo desde ese punto de vista yo lo considero como algo malo porque lo lleva a dividir al país. O sea, lleva a dividir a la población, lleva a crear odio. Siento que ahorita y casi siempre ha estado enfocado en comentarios de estos son malos, estos no nos dejan desarrollarnos. Y puede que en algunos casos haya sido cierto, pero casi siempre solamente lo usan de excusa para hacer lo que ellos quieran y después echarle la culpa a otro país, a otro grupo, a algo más. Higinio, ¿alguna opinión al respecto? El populismo, basado como la voz de la esperanza de aquellos políticos que ven problemáticas muy remarcadas dentro de su país. Lo mencionaba ahorita Daniela en el caso, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, lo que ha sucedido con los gobiernos neoliberales, cómo él usó este discurso, no un año, no dos, durante 20 años o más, al menos para poder posicionarse en la presidencia y que al final le funcionó. Y vemos ahora una aprobación récord del 73% de parte del presidente
y una presidenta electa que obtuvo 6 millones más de votos que él a comparación del 2018. ¿Esto quiere decir que el populismo funciona? Aquí hay que dejar algo muy claro. Hay dos clases de populismos. Digo, si ponemos en perspectiva el populismo de Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro ahorita, cómo él, para poder afianzarse en el poder, ha tenido que criticar a plataformas mundiales de gran alcance como un WhatsApp, como un X, para que la gente diga, es cierto, nuestro líder nos está protegiendo. Bueno, ese es un populismo que digo yo, no funciona mucho. ¿Dónde está el beneficio al pueblo de lo que estás mencionando? A ver, una pregunta. ¿Realmente Nicolás Maduro es populista? ¿Está logrando los efectos del populismo? Porque yo ahí tengo una opinión encontrada. Yo creo que a lo mejor está aspirando, intentando replicar lo que en su momento Hugo Chávez logró. Sin embargo, no le está funcionando. Yo creo que al contrario, se está alejando mucho de esta perspectiva. Que es lo que sí creo, yo personalmente no encuentro el populismo malo, porque a final de cuentas busca de alguna manera darle una voz al pueblo. Lo cierto, el populismo casi siempre se orienta a acercarse a los sentimientos que ya existen en el pueblo, ¿no? En el pueblo que casi siempre ha sido ignorado en las diferentes naciones, que tiene ciertos resentimientos, ciertas causas que le falta luchar y que aún siente una cuenta pendiente. Creo que más que nada, porque hemos visto esto en muchos escenarios y algunos buenos y algunos malos, creo que todo depende de la dirección a donde se le va, ¿no? A ver, lo mencionaba muy bien Daniela, a ver, un Donald Trump era populista. Bueno, es populista Donald Trump, de derecha populista. Y es populista. Un Benito Mussolini era populista, Hitler era inmensamente populista, pero a ver, también Mahatma Gandhi, también Stalin. Martin Luther King, también Nelson Mandela, a ver, también Andrés Manuel López Obrador, es que obvio. creo que puede haber populismo que en sí, o sea, la razón por la que surge es darle voz al pueblo. Creo que puede haberlo sin tener que irte en contra, o sea, tener un enemigo. O sea, porque por ejemplo aquí en México entiendo que hay mucha pobreza, que hay mucha gente que no se siente representada, pero ¿por qué nos tienen que poner en contra de nuestros propios paisanos? Porque unos tienen que estar mal y unos tienen que estar bien. Porque Andrés Manuel dice, si no estás conmigo, estás contra mí. ¿Por qué no puede crear un gobierno, o sea, donde todos en conjunto trabajen para un mejor país? O sea, ¿por qué tiene que ser estos sí, estos no? Estos tienen beneficios, estos no. Eso es lo que yo siento que está malo del populismo, que te hace irte contra otras personas. No tiene nada de malo que le quieran dar voz al pueblo, lo necesitamos, claro. Pero porque siempre tienes que irte contra alguien, aplastando a alguien, quitando autonomía, quitando derechos humanos. Eso es lo que siento que está pasando pues, con los gobiernos populistas que están ahorita en el mundo. Nace de una oposición, ¿no? El populismo. Ahí tengo una opinión, Jorge. No, lo iba a mencionar. A ver, yo sí concuerdo con eso que, a ver, para el populismo necesitas, llamémoslo así, un enemigo. Un enemigo, tener una vista clara. Dieron ahorita varios ejemplos. Yo sí estoy en contra de eso. O sea, ¿por qué si tu gobernante, porque bueno, estamos hablando en el populismo en los gobernantes, ¿por qué tienes que hacer esta división dentro de tu nación, dentro de tu estado? ¿Por qué no gobernar con una unión? ¿Por qué no gobernar bajo la bandera de decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la república de todos. ¿Por qué tengo que empezar a hacer esta separación? Yo algo que he criticado mucho en el caso de Andrés Manuel López Obrador es por qué hacer esta distinción y separación de los chairos y los fifís, de que el pobre es bueno y el rico es el malo. A ver, no, pues es que hay de todo. Al final de cuentas somos un país tan grande que hay de todo. ¿Por qué Donald Trump tiene que hacer esta separación, esta segregación, me atrevería a decir, de decir el hecho que el migrante que entra a Estados Unidos, sea como sea, es malo? O sea, nos están mandando lo peor de sus naciones y no es cierto. Hay que ver las situaciones en cómo está Centroamérica, cómo está el mismo México, que México hoy por hoy también está mal en ese sentido. ¿Por qué la gente está yéndose a Estados Unidos? Está buscando una mejor calidad de vida. No es porque diga, ¿sabes qué? Me voy a Estados Unidos porque quiero ir a delinquir, quiero ir a robar. No, claro. Están buscando una mejor calidad de vida y el discurso de Donald Trump es decir, todos los migrantes son malos. Sé por qué lo dice, porque hay un grupo de personas en Estados Unidos que cree eso. Y al creer eso,
no sé, pues ya de entrada vas con 10 millones para la carrera presidencial. Ahí yo creo que me faltó también ahorita cuando comentábamos sobre cuál es el concepto del populismo, más allá de también una práctica política, es una retórica política que se impone en la política pues, tradicional. Este caso de Maduro o de Chávez, evidentemente la práctica política quizá no tenga una correlación con el populismo por pues, quizá los beneficios que le está dando a ciertas personas, a ciertos grupos, que se ha alejado a la intención del populismo, pero tiene la retórica completa de un populista. El discurso Claro, que dice es el perfecto predilecto que debe tener un populista. Es decir, hablar de las injusticias que ha tenido históricamente una nación, un país, y detectar un rival. Esta es una estrategia prácticamente milenaria. Así te los puedo ver desde Maquiavelo con El Príncipe, desde esta otra de los... siempre se me va el nombre del autor este que hizo el de la guerra es oriental, el arte de la guerra de Sun Tzu, que también una de sus principales, pues no invita a ser populista, pero sí da las reglas de dividir y vencerás. O sea, es la manera óptima de rescatar pues una ideología, una identidad en ciertas personas y definir a otros que no. Lo vemos en la historia. En la historia de la colonización y los mexicas es lo que nos queremos apropiar. Los tlaxcaltecas no. Los tlaxcaltecas les ayudaron a los mexicas. Pero la otra retórica es, pues los mexicas eran un grupo dominante que hacía ejecuciones y sacrificios masivos a las polis de alrededor. Entonces los españoles vinieron a quitarlos de encima y a liberarlos. Es una cuestión de retórica, de cómo lo vayan a tomar, pero es necesario. Pero que no, como todo concepto, como toda cosa que se aplica en la sociedad, el populismo no ha venido evolucionando. Sí. Digo, ya no es el mismo populismo de antes. Ahora el populismo, desde mi perspectiva, nace de un hartazgo. Nace de un hartazgo de que hay un gobierno tal vez que no está funcionando, hay un movimiento que está perjudicando al pueblo, y dicen, bueno, nadie alza la voz, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer un discurso que golpetee constantemente a ese movimiento para yo posicionarme, porque si no lo hago de esa manera radical, no va a funcionar. ¿Qué pasó en Argentina con Javier Milei? Claro. ¿Por qué Javier Milei ahorita desbancó al presidente López Obrador en evaluación? Porque él está una hora más arriba, mejor evaluado que López Obrador, y Milei es de ultraderecha. O sea, ¿cómo pasamos de que Argentina fuera de izquierda a ultraderecha con ese discurso de Milei que lo vino trabajando 3 años, aproximadamente 4 años, y le dio resultados? Híjole, yo quiero retomar un punto que tocabas. Ahorita ustedes decían, el populismo es malo por esto. Yo creo que no podemos confundir las malas prácticas comunes en una doctrina o en un funcionamiento con lo que es. Si le preguntamos a la gente qué es la política, muchos van a decir, es corrupción. Pero no significa que sea corrupción, es una mala práctica que tristemente se ha hecho común. Yo creo que es lo que pasa en el populismo. El momento en el que aspiras a los sentimientos y las causas que ha sentido el pueblo durante tanto tiempo, lo cierto es que la gran mayoría de la población, también cuando encuentras que el 2% más rico concentra la mitad o más de la mitad de la riqueza y el resto se concentra la otra parte, viviendo muy, muy apenas al día, pues encuentras un gran resentimiento social que al momento en que si le das voz, parece que va a exagerarse. Es a donde yo voy. Creo que no podemos confundir la polarización con el populismo. Ahora, precisamente es que es justo lo que dije, en sí el populismo, la idea es darle voz al y también hay que ver dónde están los enemigos, porque no siempre los enemigos son físicos o una persona de nombre y apellido. Hay enemigos sistemáticos. Es una realidad. Los comunistas. En los bloques pues era un enemigo en común que no tenían una identidad o un grupo como... Bueno, sí tenían un partido, más que un grupo, yo me refiero a enemigos sistemáticos. A ver, un problema de México es la corrupción y hay que señalarlo. No puedes decir, para no meterme en broncas, mejor no señalo a los corruptos o a la corrupción. Es que, una cosa es señalar a los corruptos, hacer algo contra ellos, y otra cosa es decir que todos los empresarios, que toda la gente que tiene dinero son corruptos. A ver, no, Daniela, nunca ha dicho eso el presidente, si es que te refieres a él. Al contrario, él ha en varias mañaneras mencionado que hay empresarios honestos, que hay políticos honestos. No puedes tacharlos a todos, así como tú lo dices y como él
justamente ha dicho, no vamos a tachar a todos. Bueno, que a lo mejor pero, él no, pero Donald vamos a hablar Trump, de que ambos. dice que todos los... Bueno, a Donald Trump lo metemos con Donald Trump. Estamos hablando de Andrés Manuel y Pero de estamos otras hablando del prácticas populismo. Estamos hablando Sí, de otras son prácticas del populistas, populismo. Los dos son Mandatarios populistas. con populistas. Sí, a ver, sí. Donald Trump armó su populismo de la inmigración. Claro. Él dijo en una conferencia que fue lo que lo catapultó realmente, que México enviaba no a su mejor gente. Les dijo una serie de adjetivos calificativos muy resonantes, peyorativos. ¿verdad? Muy resonantes. Pero vamos, ok, puedo entender lo que él mencionó. Pero es una realidad lo que vive Estados Unidos. Digo, no toda la gente que va es mala. Claro que no, porque ¿de dónde se ha construido mucho la economía de Estados Unidos? De los paisanos migrantes. Esa es una realidad. Son 12 millones los que están allá, ¿sí? Pero hablábamos el otro día, Leonardo y yo, ¿por qué ser tan radical en su discurso ahora que es candidato nuevamente? Que yo lo detecto más radical a Donald Trump que hace 8 años con los migrantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, perdón? ¿Por qué ahora es mucho más radical él con los migrantes que hace 8 años? Porque es una realidad. ¿Cuánta gente cruza la frontera de manera ilegal y no hay un alto? ¿De qué? Por ejemplo, de parte de México. ¿Por qué México no ha puesto tal vez un límite con los países de Sudamérica y decir, oye, espérame, vamos a filtrar también nosotros? A ver, Higinio, ¿estás defendiendo a Donald Trump entonces? Defiendo a un presidente que defiende a su nación. Es lo que defiendo. A ver, espérame. O sea, por ejemplo, no estoy diciendo que lo defiendo en toda su esencia, pero puedo entender la parte, por ejemplo, A López ver, Obrador, ¿qué pasaría si Estados Unidos deja de recibir migrantes? Así de tajo. pues no hay trabajo allá. La economía colapsa de Estados Unidos. Colapsa, pero se puede filtrar. Y también- Hay mucha gente que está entrando y que pues, realmente no está, Oye, también hay que no está haciendo de mencionar manera algo. legal. Y él lo ha dicho. Oye, ¿por qué está migrando la gente, Higinio? A ver, a mí me Por la parece... necesidad de un pueblo. Claro, y encontramos un Estados Unidos que se ha servido con la cuchara grande de la riqueza de muchas naciones latinoamericanas y que incluso los problemas que imperan en estas naciones han sido A provocados raíz por de los Estados Estados Unidos. Unidos, Sí. Oye, totalmente. los grandes cárteles que están en Colombia, que están en otras naciones, fueron fortalecidos por Estados Unidos. Las grandes pandillas fueron fortalecidas y creadas por Estados Unidos. Entonces, a mí me Financiadas. parece... Pero ¿cuántos financiadas, gobiernos me han parece pasado? irónico. ¿Cuántos gobiernos han pasado en esos países latinoamericanos que no han A ver, puesto a ver, un control en a ver, eso? Entonces me estás diciendo que si Estados Unidos les creó el problema y ya se los dejó, es bronca de los gobiernos No, y no de es Estados que- Unidos que causó el problema. No es que Estados Unidos sea el que esté causando el problema. No, sí lo ¿Cuánta causó, corrupción, históricamente lo cuánta causó. corrupción hay actualmente en Latinoamérica? A ver, Y el problema de la a ver, seguridad Higinio, es algo Higinio. que es constante. Higinio, sea una cuestión de corrupción y seguridad, no puedes ser tan irresponsable de tú como nación irle a implantar problemas que no necesitaban otras naciones y luego decir es bronca tuya de tus gobiernos. Por Sí, ejemplo, para solventar sus por ejemplo, en su necesidades de campaña drogas, en López este Obrador caso. decía, Sí. ya no va a haber personas que migren a Estados Unidos, ya no por necesidad, sino por gusto. Pero es constante que todos los días, por cuestión de seguridad y de necesidad, la gente se sigue yendo. Uy, por cuestión de seguridad, gente de Chiapas tuvo que emigrar a Guatemala. A Guatemala. Y las Claro. elecciones... ¿Y es algo solo de este sexenio o es algo que ya estaba No, pasando pero, desde hace mucho? Pero es algo... No, a ver, pero no se ha resuelto en este sexenio, ni se No ha se ha podido minimizado. resolver, eso es cierto. No, y se ha pero es un agravado. problema que ya Sí, lleva pero- mucho pero se ha tiempo. agravado el El problema de la migración es un problema histórico. Sí, no, Y eso es una no, realidad. totalmente no. Si no Pero se ha- hablando si no ha del hecho lo tema de necesario, seguridad, el tema de seguridad se ha agravado. El tema de migración en Estados Unidos se ha agravado Muchísimo. 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 Yo aquí concuerdo en cierto punto algo con Higinio, es el tema que sí se tiene que filtrar. O sea, eso sí, Claro. Sí, yo no también puedes decir. concuerdo. Si entran, voy a poner un número, no es el número real, si entra 1 millón de personas por día, no vas a dejar, oye, que entren así como claro. Juan por su casa. Sí se debería de ser un filtro y siento que a Estados Unidos lo que más le falta es a lo mejor una reolocalizar a todos estos personas migrantes. ¿Por qué? Porque todos se centran en puntos específicos. Si nos vamos al centro de Estados Unidos, no hay tanto migrante latinoamericano. Oye, ¿sabes qué? Si no hay tanto migrante latinoamericano, ok, poco a poco podemos empezar a mandar para Justamente. allá. Y no que se filtren todos en Los Ángeles o en Houston, sino vamos esparciendo en todo Estados Unidos. Pero brindando oportunidades. Yo creo que Sí, brindando las es una gran oportunidades. idea lo que tú acabas de mencionar, justamente filtrar, pero no criminalizar. No, totalmente. Y también otro punto, o sea, a ver, no puedes llevar las prácticas inhumanas que tenía Donald Trump en 2017, 18, 19, 20. Los trataba ni como animales. Ni como Y es animales. populista. O sea, sí, exactamente. O sea, el populismo no se escapa de seas bueno, seas malo. Lo puede utilizar cualquier persona y ya lo que hagan a partir de eso es muy distinto. Tenemos a un Nelson Mandela que retomó las luchas sociales, las injusticias
y lo supo llevar a un buen puerto, ¿no? O sea, el populismo existe como una herramienta. El populismo yo ahorita Como una lo veo práctica. como el camino para llegar al poder. O sea, Ah, sabemos, yo creo que sabemos sí. que Hoy todos, por hoy sí. todos estos personajes que hemos mencionado tienen discursos muy ¿Radicales? radicales, Sí. Ajá. muy radicales. Y como lo mencioné una vez en un programa anterior, está demostrado que la gente no razona su voto, lo hace por sus sentimientos. Más Entonces, emocional. Ajá, es emocional. Entonces, ¿a qué apelan estos líderes? A las emociones de las personas. Eso es lo que los lleva a estar donde están. Y obviamente hay mucha gente con mucho odio, todos los estadounidenses que odian a los migrantes, todos los mexicanos que están enojados con la clase alta. Entonces, eso hace que les den el poder en el que están. Pero luego también ellos ahí, en vez de decir, vamos a trabajar como tú decías, como una nación unida, todos somos mexicanos, todos somos americanos del continente de América. ¿Por qué se quedan en la división? ¿Por qué no hacerlo como mencionas con quién? ¿Nelson Mandela dijiste? Ajá, o sea, ¿por qué? También era populista. Muy No, populista, ¿no? No, Oiga, y sí, pero Es sí lo, lo es lo que entiendo. decía, o sea, en sí el populismo no es malo, es darle voz al pueblo, sino lo malo es Pero cómo... ¿cuál es lo negativo del populismo? Ahí yo les pondría sobre la mesa, yo creo que para abordar un nuevo escalón en esto del populismo, ¿hasta qué llega? ¿Cuáles son las implicaciones del populismo? Y yo lo vería como el involucramiento o... Pues sí, es la clase popular y la ideología popular puesta en la política pública como tal, ¿no? Pero en muchos países, y lo que está generando, por ejemplo, en Estados Unidos, es una contraindicación del progresismo. O sea, las ideas progre como tal del progresismo está muy pegado al populismo porque es lo que quiere la gente, lo que la gran mayoría grita y exalta y quiere como sus derechos y quiere que se cambien, que se reforme, que se haya una visibilidad, etc. Y trae un montón de implicaciones que hay que también considerar en esto del populismo, como lo dividimos en un principio. El populismo de izquierda y el populismo de derecha. En ambas, el populismo de izquierda es más hacia el pueblo, es más en contra de la élite. Somos el pueblo contra el mundo, somos el pueblo contra los gobiernos tiránicos, la monarquía, el imperialismo yanqui, sea lo que sea, pero es el pueblo contra ellos. Pero el populismo de derecha, por ejemplo, es un populismo más nacionalista. Es nosotros como estadounidenses contra los inmigrantes, o nosotros estamos defendiendo nuestro país. Exacto, nuestra hay que tierra. defender nuestra tierra, defender nuestra soberanía contra los que vienen. Le Pen en Francia sucede lo mismo. Hitler también, bueno, algo parecido, muy parecido de hecho, es de derecha, es populismo de derecha porque defendía a los alemanes, la cultura aria, ¿no? Entonces es bien parecido, o tiene más bien como que maneras de entenderse, pero ¿cuáles son las políticas que también están involucrando? En este caso, por ejemplo, de un populismo de derecha, pues tiene más restricciones en sus fronteras, hay más... En la cuestión de los derechos. En cuestión de general, derechos en general, o sea, libertades. con que sus opciones y sus, más bien como propuestas van hacia eso, o sea, hacia cerrar las fronteras, a hacer que los propios nacionalistas tengan un poco más de distinción, que ganen mejor, que las empresas se nacionalicen, etcétera, etcétera. Tal cual lo que está sucediendo también Y en los de México, ¿no? izquierda van más a concentrar todo el poder ellos. ¿Pero quién dijo eso? No, bueno, Pero yo es que hay que creo- ser objetivos. La Hay que literatura ha dicho eso. Y la historia ha demostrado ¿Quién? eso. ¿Quién? Pues no te puedo decir ahorita Ah, quién, entonces- porque no me no, A acuerdo. ver, Daniela, Es que- Daniela, es si que no vienes Leonardo- Güey, no me preparada. grites. No, perdóname, ¿Por qué Daniela. me gritas? ¿Por qué me estás gritando ¿Por tú a qué me mí? estás gritando ¿Por qué tú tú a me mí? estás gritando a ¿Por mí, qué me Daniela? Es que, Leonardo, No, hay a que ver, a ser- ver, hay que ser- No, Te no, estoy Dani, a ver. diciendo- Mira, simplemente. A ver, dime tú quién. ¿Quién qué? A ver, dime. Todo lo que has dicho, fundamentalmente. Dime, Ah, sí, pásamelo, claro. dame A ver, todos. muy sencillo. Es que no hay Si quieres objetividad. referentes- No hay objetividad, Leonardo. Es que no hay objetividad. Hay que ¿Cada ser quien? objetivos en No el está siendo populismo objetivo. bueno y el populismo malo, como lo mencioné. Sí. Por ejemplo, parte del populismo malo de Donald Trump fue tratar a los inmigrantes de esa manera. Eso es correcto. ¿A qué Pero llevó está defendiendo a su pueblo. Ajá, pero ¿a qué llevó a su populismo también? A que hicieran el asalto al Capitolio. Claro. Así Pero es. bueno, A ¿qué la hace? Defiende radicalización. su tierra y defiende a sus connacionales. ¿Para qué? Para que encuentren trabajo. Y no cualquier persona que brinque la frontera diga, pues ya, me quedo yo aquí, tengo el trabajo. El populismo bueno de López Obrador, ¿qué hizo? Darle los programas sociales a quienes lo necesitaban. 14 millones de programas sociales, mismos que se fueron directos a Claudia Sheinbaum. ¿Dónde está el populismo malo de López Obrador? La polarización. Estar polarizando constantemente al grado de que ahorita tuvo que pausar relaciones con las Estados embajadas Unidos de y Estados Canadá. Unidos y Canadá. Totalmente. ¿Qué repercusión tiene? Es Con el Ecuador. 80% de la economía que se exporta de México al exterior, pausarla de esa manera. Pone en riesgo no solamente eso, sino también el TEMEC. O
sea, no se piensa en eso. Ahí el populismo ya lo está afectando. Es la manera de ser objetivo, Leo. No solamente. Fíjate que qué bueno que lo mencionas. trasfondo. A mí me sorprende una cosa. Tú que eres muy fan de Donald Trump y no hablas de cómo su populismo ha afectado enormemente no solo la política de Estados Unidos, sino la política internacional, generando guerras, generando crisis. No, es el único. geopolíticas. Bueno, ahí Y sí, otra cosa que quiero mencionar. Fíjense lo enigmático que es el populismo de derecha representado por Donald Trump. A ver, el populismo de izquierda suele retomar esas luchas y esos sentimientos sociales de la población, casi siempre la población pobre. Pero el nacionalismo y el populismo de derecha lo que busca es retomar las aspiraciones. O sea, fíjate, y es una realidad. A ver, Donald Trump es un personaje multimillonario, ya es de la élite. Y sin embargo, busca retomar este sentimiento de supremacía estadounidense con su propio lema. Hagamos América grande de nuevo. Pero ojo con la izquierda Entonces, estadounidense. ¿cuál es el lema que les vende? La idea que les Deportaron a más vende. inmigrantes. ¿Cuál es la idea que les vende? Nosotros vamos a volver a ser los amos del universo, los amos del mundo, a través de mejorar la economía. Y a ti ese te va a ir discurso mejor. al estadounidense siempre le ha gustado. El Exactamente. estadounidense Pues es la siempre verdad, se ha así ha puesto ahí. venido. Ese es el construido. populismo estadounidense. Sea bueno, sea malo, creo que es muy distinto. Sí, no, pero yo ahí yo haría una distinción. No es un populismo de derecha. Bien lo dijiste, es el populismo gringo, el populismo estadounidense americano de decir, a ver, nosotros vamos a volver a ser el número uno, vamos a volver a ser grandes. No es de derecha, sino es una mentalidad muy, Es una muy gringa, realidad. muy gringa. Aunque bueno, Populismo así sí quiero en México. También Es que aparte esa- ya queda bien no ambiguo manches, los términos de Dani. derecha e Imagínate que izquierda. México sea la Ese tipo de potencia populismo Es que nuevamente, Pero es que, a ver, muchachos, no significa que que sea una tengamos realidad. nacional. Es la idea que te venden. O sea, Por eso, no ojalá es nos la vendieran práctica. esa idea. Tiene sentido. Y es sí la tiene misma sentido, idea, sí, y es la misma verdad. idea que se nos vendió en el 2000, en el año 2000, en el 2006. En y el, no do- en el estamos 2018 como que AMLO hoteles. también 2018. usó de que teníamos grandes recursos, pero estaban mal financiados, eran regulados, no y distribuidos. seguimos Y igual o tenemos el peor. caso de Es la corrupción idea. más grande Pero de la tenemos historia de una México. Podríamos ser distinción. mejor. Tenemos una distinción importante. Otra vez, el populismo, y en eso creo que Daniela tenía mucha razón, busca la obtención del poder. Pero ya la práctica al momento del gobierno es lo que los diferencia. Sí, o sea, es No hay muy una buena distinto. praxis en ninguno de los dos. Fíjense, No estaba hay viendo ninguna buena Yo una praxis. de siento las que se puede 5 diferenciar. características básicas de un gobierno populista es la polarización. Que ese es malo. Que eso es súper malísimo aparte. O sea, Pésimo. de hecho, casi todas las características las podemos encontrar en una categoría de negativo, ¿no? La polarización, distinguir los medios de comunicación tradicionales y usar un medio diferente a través de redes sociales o las mañaneras con su propio tipo de medio de comunicación, quitándose de encima los medios tradicionales. Eso también es bien importante, ¿no? Parte del populismo. Otra, pues, es representar al pueblo, ¿no? Como tal. Pero tener como enemigo a la élite o a los inmigrantes o etcétera. Una de las otras cosas que también había visto, pues es como... es que se me fueron los otros dos, perdón. No, pero creo que nos podemos quedar muy bien con esos tres y está muy remarcado. Las promesas simplistas, ¿no? Y es que también es lo que hablaba con Leo, vas a tener algo que decir. Porque se dice muy fácil de que el populismo otorga respuestas simples a problemas muy graves, ¿no? Como por ejemplo, hay problema de crisis en México, se acaba con la corrupción. Eso es una Pobreza, medida programas facilísimo para decir que pues, se puede acabar con el problema de la corrupción, se puede acabar con los problemas de déficit económicos en los sistemas de diferentes partes en el país. Sí, acaban con la corrupción. Es una manera simplista de ver cómo se pueden ayudar las cosas. Obviamente es natural pensar, pues sí, güey, acabarla con la corrupción es lo que Es deberían bueno. procurar cualquier país. Pero ponerlo como bandera dice mucho de que es una maniobra populista. Híjole, es que justo yo estoy Eso, muy eso. peleado con ese concepto. Yo tenía maestros en la universidad que cuando les preguntábamos, maestro, ¿qué es el populismo? Es ofrecer soluciones sencillas a problemas complejos. Es la respuesta más estúpida que he escuchado porque Es una característica es del demasiado populismo, simplista, pero no te define qué es el populismo. No, pero porque es una característica. esta misma práctica la ves en una infinidad, si no es que en casi todas las prácticas politiqueras o electorales que vemos. O sea, eso es una realidad. O sea, eso no me está diciendo nada ni me está definiendo nada. Ahora, yo sí quiero retomar, estoy de acuerdo en que varios efectos del populismo son los que mencionabas, pero, Y negativos. pero volvemos, No le veo esos son ningún negativos. positivo a eso. Pero vamos a volver, creo que hay maneras de enfocarlo. Si nos vamos a lo que es una forma de tomar los sentimientos de la nación. Para mí, si no eres un político capaz de escuchar
de entender, de empatizar y de representar las emociones, causas, luchas y sentimientos de una población, no tienes por qué ser político. Para mí. Ahora, que te aproveches de eso es lo que considero muy bajo. Si retomamos el punto de la polarización, yo entiendo que el pueblo esté harto, que esté cansado y que tenga un gran resentimiento. Yo les preguntaría a cada uno de ustedes, imagínense que una persona a su familia les hace un daño inmenso, que les roba, que les lastima. Al día siguiente, digamos que ya no tienen la posibilidad de hacerles daño, pero lo seguirían viendo con tanta naturaleza, o tendrían un gran resentimiento y hasta un sentimiento de reserva hacia esa persona. Es lo que creo que lamentablemente ha pasado mucho. Por eso hay una gran práctica del populismo que también es el rechazo a la política tradicional, que eso creo que lo podemos entender. Y simplemente, a manera de conclusión, yo quiero retomar lo que mencionaba ahorita Daniela, lo que mencionaban ahorita. Yo creo que a final de cuentas es muy cierto, el populismo es una práctica política electoral que busca la obtención del poder. Si es a través de retomar, como todos, lo que a la gente le importa, ahí es un paso Pero bueno. no Aunque sea siempre, mero discurso, pero no aunque sea siempre mero a la discurso. gen- no siempre lo que le importa a la gente es bueno. Vete con Estados Unidos. La gente no quiere migrantes. Es bueno tratar mal a los Exactamente. migrantes. Justamente esa Y es una Que esa- gran Alemania, mayoría de lo que Alemania se no está quería a los judíos, justamente la es a lo que voy. mayoría. No puedes, ¿Está bien no hacer puedes un ignorar, genocidio? no puedes ignorar No lo que las. quiera la A ver, gente espérame, es que significa a eso que voy, esté bien. a eso voy. No puedes ignorar las causas y lo que le duele a la población. No se debe ignorar. ¿Qué es lo que debes hacer tú como gobernante? Y ya dejando de lado las prácticas populistas o lo que tú quieras, electorales, lo que sea, ofrecer soluciones reales, no solo a las causas, no solo a las consecuencias y a los efectos. No solo están migrando muchas personas, frénalos. No, atiende las causas. ¿Por qué están migrando? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para tener un país en más paz? Creo que hay que ofrecer siempre, una vez que llegues al poder, si es que tienes la posibilidad, gracias a la práctica que quieras, soluciones a las causas. Es la diferencia del gobierno. Pero hemos visto que pues, no se da el caso. Sí, Tristemente. mi conclusión sería, no estoy al favor total del populismo. Para mí el populismo es más un medio electoral para poder llegar, porque ya en la práctica el populismo, yo lo voy a decir así abiertamente, no sirve. Ya en la práctica de un gobierno el populismo no sirve. Es el mejor medio electoral para llegar a un puesto, indudablemente. Pero ya en la práctica de un gobierno no sirve el tema del populismo. El tema del populismo, en primera lo mencionamos, es muy radical, te divide sí o sí, sea buenos o malos, siempre va a ser ese discurso. Yo soy el bueno, tú eres el malo y a ti te voy a fregar. Tú me has fregado, yo voy para arriba. Claro. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, en todos los discursos. ¿Qué es lo que se necesita? Para mí, un populista que se está vendiendo como candidato no se me hace lo más correcto. ¿Por qué? Porque yo concuerdo con eso, que las salidas son las más fáciles. Te da una salida fácil. Ok, migración, vamos a frenarla y ya. El muro. El muro, vamos a hacer un muro. Súper, Yo como creo si que no no lo pudieran necesariamente, excavar, yo creo que subir. no necesariamente han habido propuestas muy buenas independientemente de candidatos populistas, No, pero eso es pero- lo que debe imperar. Entiendo el punto. Es que, por ejemplo, si nos vamos a los discursos principales de los populistas, siempre son respuestas fáciles. Vamos con Andrés Manuel No López creo, Obrador. no creo que Andrés sí. Manuel López Obrador dijo, vamos a terminar la pobreza con programas sociales. Vamos a terminar la corrupción. ¿Cómo vamos a terminar la corrupción? Nunca te dio un plan estratégico o nunca vendió el plan estratégico para hacerlo de tal manera. Vámonos a Venezuela. O Chávez, ¿qué dijo? Vamos en contra de los yanquis. ¿Cómo vas a ir? No sé, luego vemos, pero vamos a ir en contra El contra Salvador ellos. está metiendo a todos a la cárcel. Bukele. A todos. Bukele. Sí, a Pero todos. porque tan tatuada la gente, está identificada como Mara Salvatrucha, está más fácil. Sí, relativamente, pero o sea, también digo, esto es ahí- una respuesta simplista. Oigan, Esperemos, que también. esperemos que esté haciendo algo de fondo para Exacto. erradicar la También hay digo, que, la también hay que delincuencia. recordar, Claro. yo creo que no podemos asociar solo estas malas prácticas simplistas a gobiernos populistas porque no es el caso. Es que Imperan son en la gran características mayoría. y son esas los características protagonistas son de las Imperan- nuevas marcas que populistas. van dando Imperan la en la historia. gran mayoría de los gobiernos. Incluso sean populistas o no, o sea, imperan en la gran mayoría de los gobiernos Y es un porque la error. mayoría de los gobiernos aspiran Es que dime- al beneficio inmediato. Es que nada más así, electoral. como una Sí. última pregunta, sí, quizá. ¿Qué gobierno actual no es populista, güey? Ninguno. excelente pregunta. Todos usan alguna herramienta del populismo porque es un recurso totalmente electorero. O sea, yo lo vi más de una cuestión teórica y hasta ahorita que estaban diciéndolo aquí decían, sí es cierto. O sea, tiene más que ver para una cuestión Para el- electoral, para entrar al poder, que para realmente manejar y conducir el poder. Una país. nación, sí. Yo lo que estaba también preguntándome era, ¿cuál es la corriente contraria al populismo? La tecnocracia.
¿Qué vivimos en México con la tecnocracia? Pues malos tragos, la verdad. O sea, no nos fue tan bien como esperábamos y que era la respuesta lógica de cómo se debía pues llevar las leyes, llevar el gobierno, ¿no? Con gente especializada, con gente con altos estudios. ¿Y qué es lo que hacía? Tenía una visión totalmente diferente a la que la gente necesitaba en la sociedad. Entonces, tiene que haber un balance, esa es mi conclusión. Tiene que haber un balance entre pluralismo, ¿no? pluralismo, tiene que haber un balance entre las políticas y las ideas populistas para representar a los sentimientos del pueblo, las necesidades de las personas y una intención tecnócrata de saber cómo lidiar con los problemas y las situaciones sociales. Excelente. Me quedo con eso. Y yo para concluir, vuelvo a mencionar lo que hace unos instantes. Hay populismo que se aplica bien, que no se aplica bien. Se debe estructurar mejor el discurso para el candidato que lo está utilizando. Es una realidad, nunca se va a acabar el populismo y nunca un candidato lo va a dejar de utilizar. Sin embargo, que este sea compartido a la gente de manera responsable para que se pueda cumplir con esa promesa al momento de que esté dentro del gobierno. Simplemente es lo que se busca. Y para responder, fan de Donald Trump no, pero sí de un presidente que defiende a su nación, como cualquier persona Como que está AMLO. en su Yo país. quisiera tener un presidente que defienda su nación. Como AMLO. Nada más. Muy bien, con esto nos vamos. Daniela, sí pudiste concluir, tuviste la oportunidad. Sí, ya concluí. Qué bueno, porque dije, a lo mejor no le dimos la oportunidad. Pues muchas gracias, a pesar del debate, siempre se generan nuevas ideas. Creo que muy valioso lo que se mencionó, las conclusiones a las que se llegaron. Así que con eso terminamos una emisión más de la Mesa de Opinión Young. Y esperen muy puntualmente el siguiente programa, que se va a poner todavía mejor y va a ser un debate todavía más grande.